Buenas chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de atención, una de las funciones psicológicas superiores y quizá la más importante. ¿Por qué? Porque la atención se encuentra en la base de todos los procesos cognitivos superiores. Sin atención no tendríamos memoria, lenguaje, conciencia, funciones ejecutivas, etc. A la hora de hablar de atención, ¿cuál es el primer problema con el que nos encontramos a la hora de hablar de atención? Es el de su indefinición. Muchas veces nosotros hablamos de presta atención, falta de atención, déficit de atención. Es como el término lo usamos muy ligeramente, ¿no? ¿Qué es la atención? ¿Cómo lo podríamos definir? Quinella va a decir, por ejemplo, en 1992, que su significado se ha utilizado como si fuera evidente, originando un concepto muy escurridizo. Higueras, Jiménez y López van a decir que la atención estaría tan relacionada con la conciencia que es imposible separarla de la misma. Si la conciencia es la luz que ilumina la escena, la atención es el foco que hace resaltar unos objetos de otros. Muy linda la metáfora de la escena y de la luz que hace foco en algunos objetos, pero aún seguimos sin definirla, ¿no? Esto me hace acordar mucho al problema, porque es un problema el tema de la atención y ya nos vamos a meter con este problema filosófico. En física tienen un problema similar con el tema del tiempo. Cuando vos calculás tiempo y hablas de tiempo y bla 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 bla, ahora la pregunta es, ¿qué es el tiempo? No, definime tiempo. Ese es un problemita también importante. Por ejemplo, San Agustín de Hipona va a decir sobre el tiempo es que si nadie me lo pregunta, sí sé lo que es el tiempo. Pero cuando trato de explicarlo, no lo sé. Creo que es una linda frase para hacer una metáfora del problema que tenemos con la atención, ¿no? Continuando con las definiciones, William James en 1890 va a decir que la atención es tomar posesión en la mente de uno de los posibles objetos o fragmentos del pensamiento. Ok, es una definición vieja, ¿no? Pero yo por ahí quiero traer esta definición primero porque William James es un genio, pero segundo porque él habla de la mente, ¿no? Tomar posesión en la mente. También acá hay un problema, porque hablar de mente tan ligeramente también acarrea unos problemas epistemológicos importantes que no nos van a dejar avanzar, porque ¿qué es la mente? ¿Hay evidencia de que existe la mente? ¿Se ubica en el cerebro o es ajeno al mismo? Este problemita filosófico que venimos arrastrando desde hace como 4 siglos, gracias por tanto Descartes, se debe a que hasta el día de hoy seguimos metidos en este dualismo cerebro-mente. Problemita no menor que tenemos en la psicología y que hasta el día de hoy no logramos resolver. Por eso hacía ese paralelismo con el tiempo en el campo de la física. Al respecto de este problema, Luria va a decir: es necesario plantear un enfoque bastante diferente del mentalista y del naturalista para resolver el problema del cerebro-mente. Se puede suponer que el cerebro humano es un sistema funcional complejo que consta de diferentes bloques o unidades funcionales, cada uno de los cuales desempeña un papel al reflejar el mundo externo. Lo dicho hasta acá lo vamos a dejar en pausa hasta más adelante, cuando veamos justamente el modelo de Luria y de cómo Luria encara el tema de la atención. Pero solamente era una demostración de cómo nos podemos perder en la indefinición del término de atención y podemos llegar hasta Descartes y si quieren podemos ir más atrás, ¿no? Y podemos estar más perdidos de cuando empezamos. Volviendo al tema del video y ya haciendo este recorrido sobre la atención, por el momento vamos a tomar la definición de Scharfetter, el cual la va a definir como orientación pasiva o activa de la conciencia hacia algo que se experimenta. La concentración es la persistencia de la atención. Nuevamente es una definición provisoria, ya que si nos ponemos quisquillosos vamos a encontrar varias falencias. Por ahora con lo que nos tenemos que quedar y ya empezamos a dar un paso más firme es que la atención es condición necesaria para que se produzca el conocimiento. Y en tanto actividad direccional de la mente, se encuentra involucrado en todos los procesos de adquisición de dicho conocimiento. Esto es importante, está en la base del conocimiento. Como habíamos dicho anteriormente, sin atención no se pueden desarrollar bien otras funciones superiores como lenguaje, memoria, conciencia, etc.
Es decir, que la atención es la base de todos los procesos cognitivos. Ahora bien, tratando de poner más orden en este campo, en 1988, Reid, desde la psicología cognitiva, va a dar una clasificación de la atención en función de aquel aspecto de la atención con la que se esté más relacionada. Esto también es un punto porque, por cierto, dependiendo de la definición de atención que tomemos, las patologías serán tales o cuales. Vamos con esta clasificación que hace Reid en 1988 para dar un poco más de orden, ¿no es cierto? Si nosotros tomamos la atención como concentración, abarcar toda alteración que se relacione con la fijación de la atención sobre los estímulos, ¿no es cierto? Y acá podemos hablar de ausencia mental, que es cuando el sujeto está muy centrado en su mundo interior, en sus pensamientos, y de laguna mental, cuando el sujeto no presta atención a los acontecimientos, y recordemos que los acontecimientos son marcadores de tiempo, entonces no recuerda nada, pero también porque no hay nada que recordar. Si tomamos la atención como selección, es decir, como filtraje, entendemos que la atención nos ayuda a elegir el estímulo más importante para ese momento dado, debido a que siempre va a haber varios estímulos compitiendo por nuestra atención. El atender a cuanto estímulo se presente haría de la vida un caos. De vuelta, esto del filtraje. Si no hubiera un filtraje, sería todo un caos. Pero es porque en este momento, en esta definición, le estamos dando énfasis al aspecto de la selección. Ahora, si hablamos de la atención como activación, acá se relaciona con la focalización y de la intensidad de esta focalización. Ante un estímulo amenazante, nosotros, por ejemplo, abandonamos el resto de las señales. Se activa la atención. Ahora, cuando somos seres humanos, entendemos que un estímulo amenazante puede ser cualquier cosa. Puede ser esperar en la fila del supermercado, un mensaje que llega, no necesariamente es un animal o peligro. Después, si resaltamos el aspecto de la vigilancia, la atención como vigilancia, hablamos de un estado de receptibilidad e hipersensibilidad hacia el medio o a porciones del medio. Las patologías que se desprenden de esto, por ejemplo, sería sujetos con ansiedad generalizada, ¿no? Una hipersensibilidad a un medio que exacerba mecanismos de defensas en quizá momentos donde no se necesitan, pero para el sujeto sí son momentos muy estresantes. Y por último, en esta clasificación que hace Reid, vamos a resaltar el aspecto de la expectativa, la atención como expectativa. Esto es muy humano. El ser humano tiene la capacidad de anticiparse. Esta habilidad trae aspectos positivos y negativos. Gracias a esto, las respuestas, por ejemplo, pueden ser mucho más rápidas, porque estás esperando que algo suceda, como por ejemplo en un videojuego, estás esperando el ataque y podés reaccionar rápidamente. Ahora, si el ataque no se da, eso implica un gran gasto de energía. Si el estímulo que vos estás esperando, si el ataque, el golpe, la amenaza que vos estás esperando no se produce, esto implica un gasto de energía. Acá hay un ejemplo muy exagerado, pero sirve para explicar esto, y es el ejemplo de las maldiciones en tribus africanas, en tribus que practican el budismo, donde efectivamente se maldice a algunas personas y esas personas mueren. Podemos inferir que esta persona está esperando constantemente el efecto de la maldición, se activa el sistema simpático durante mucho tiempo, un sistema de alerta o huida que no está diseñado para estar activo durante semanas, durante meses. Entonces esto implica un gran gasto de energía, la persona se siente mal y es un círculo vicioso. Esto es una retroalimentación positiva, porque ahí es donde esa persona efectivamente está sintiendo los efectos de esa maldición. Entonces continúa activando el sistema simpático y se sigue enfermando cada vez más. ¿Okay? Esta clasificación que hace Reid nos ayuda también a entender de vuelta que dependiendo del aspecto de la atención que nosotros resaltemos, se van a desprender tales o cuales patologías. Continuando más con la atención, existen modelos de atención, como por ejemplo el de Broadbent de 1952. Esto es importante también resaltarlo, que va a destacar la naturaleza selectiva de la atención. La atención se entiende como filtros. Hay un filtraje de estímulos relevantes e irrelevantes. Una vez que se sortea este filtro, se da lugar a la memoria reciente. Es decir, que aquellos estímulos a los cuales no les prestamos atención son estímulos que van a ser eliminados y olvidados, porque ni siquiera van a ingresar al organismo. Disclaimer:
Eso significa que todos aquellos que veamos videos de mensajes subliminales en tales o cuales materiales audiovisuales para niños no funcionan para nada, porque si los niños no lo registran no va a ingresar al organismo, ¿no? Todas esas teorías de la conspiración de mensajes subliminales, bueno, vayan guardándosela en el bolsillo. Pero bueno, de vuelta, el modelo de atención de Broadbent de 1952 destaca la naturaleza selectiva de la atención. Vamos a otro modelo, el de Norman y Shalish, que no sé si se pronuncia así. Ellos hablan de dos modalidades de análisis perceptivo. Este es interesante y es importante que lo tengamos sabido, porque nos ayuda a entender la atención desde otro aspecto. Tenemos los procesos automáticos o controlados. Uno va a regular automatismos atencionales. Y el otro, que lo denominamos procesamiento controlado, es el encargado de planificar, de dar respuestas y supervisar la atención ante situaciones novedosas o distintas. Obviamente, en estos procesos controlados va a participar el lóbulo frontal, va a participar la corteza, va a participar la conciencia. El sujeto es consciente de lo que está haciendo. Puede ser, por ejemplo, cuando estás manejando algún objeto filoso y estás prestando atención para no lastimarte o no lastimar a terceros. Y los mecanismos automáticos pueden ser, por ejemplo, andar en bicicleta, aquellas actividades que no requieran atención o no requieran gran parte de atención. También es importante entender que algunas actividades pueden empezar siendo procesos controlados, como lo fue aprender a andar en bicicleta, y luego terminaron siendo procesos automáticos, que ya no los pensás. Esto es muy interesante para el multitasking, como dicen, ¿no? Podés estar limpiando la casa y escuchando música, podés estar limpiando la casa, escuchando música mientras estás poniendo la pava para tomar mate. Pero bueno, también entender que la atención no es un recurso infinito. Mientras más cosas haces, más energía atencional se demanda. Entonces vas a terminar más cansado quizá. Por eso es bueno hacer una cosa a la vez, chicos. Otro modelo atencional que ya es más cerca de nuestro tiempo, creo que esto es de 1980, las últimas décadas de 1900, es la de Posner y Petersen, ¿no? Y ellos van a entender la atención como un sistema modular compuesto por tres redes: la red atencional posterior o de orientación. Posterior, recuerden esa palabra, posterior viene de la parte de atrás del cerebro, ¿no? Lejos de lo que uno podría pensar en el sentido común, ¿no? Cuando hablamos de posterior no quiere decir que esté adelante, no quiere decir que esté en el lóbulo frontal, sino que está atrás, posterior. Entonces, esta red atencional orienta la atención hacia un lugar específico en el espacio, en el lugar en el que surge el estímulo relevante. Datito de color: si hay una señal previa a la aparición del estímulo, aumenta la velocidad del procesamiento. Por eso se llama de vuelta de red atencional posterior o de orientación, porque orienta al sujeto ante ese estímulo relevante. Las estructuras implicadas podemos nombrar el córtex parietal posterior, el núcleo pulvinar y reticular del tálamo y los colículos superiores. Como por ahí no me quiero enredar tanto en estructuras cerebrales, sino más bien que se entienda que esta red es aquella que orienta la atención. Hay un ruido fuerte, ¡pum!, la atención se dirige hacia la fuente de ese estímulo. En la segunda red tenemos la red de vigilancia o de alerta. Un poco el nombre ya nos advierte de qué se trata. Se encarga de mantener un estado de alerta, un aurosal, necesario para la detección rápida del estímulo esperado. Otro detalle: a mayor velocidad, menor precisión del procesamiento. Quizás reaccionás rápido ante un estímulo, pero procesás mal la información y resulta que ese estímulo no era tan amenazante como vos pensabas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pensado que alguien nos persigue y en realidad no? O un ruido fuerte y era el gato. Y por último, hay una red que es la red anterior o de control ejecutivo. Ya cuando hablamos de control ejecutivo, lóbulos frontales. Pero de vuelta esta explicación vale. Red anterior: si lo posterior estaba atrás, lo anterior, ¿dónde va a estar? De vuelta, lejos del sentido común, va a estar adelante. Es el lóbulo frontal. Es lo que nos hace más humanos, con los que podemos planificar. Está acá al frente, entre tu nariz. No,
arriba de tus ojos, ahí está. Esta red se encarga del control voluntario, esa palabra es muy importante, se encarga del control voluntario sobre el procesamiento ante situaciones que requieran planificación, estrategia y resolución de conflictos. Se relaciona con procesos de detección consciente de estímulos y también con la memoria del trabajo. Creo que las palabras importantes acá es voluntario, es cuando vos le prestás atención a algo porque vos le querés prestar atención a eso. No es que sonó algo muy fuerte y vos te diste vuelta pero por impulso, no lo controlaste vos, no fue a voluntad, fue porque escuchaste un disparo en tu nuca, entonces te diste vuelta. Pero esa sería la red atencional que hace Posner. Acá les diría que se lean un buen texto sobre esta red atencional, es más compleja de lo que yo estoy explicando, o se vean otros tipos de videos donde expliquen bien cada una de estas redes. Continuamos. El último modelo que vamos a ver va a ser el modelo de Luria, pero todavía no termina el video. Luria me gusta porque es más simple que el Posner. El Luria va a hablar de bloques. En el primer bloque tenemos el bloque de activación, que es el encargado del estado óptimo de activación de la corteza cerebral. Acá la estructura importante es la formación reticular ascendente y descendente por sus conexiones con el córtex frontal. Básicamente acá esto es lo que nos mantiene despiertos. Yo acá puse una imagen de la formación reticular que estaría en lo que es el tronco encefálico y eso es lo que nos hace despertar, nos hace estar alerta, estar activos. Dicho sea de paso, a la hora de dormir, la formación reticular también libera hormonas o participa, mejor dicho, vamos a decirlo así, participa en el proceso de que al cerebro le dé sueño, así también te dormís. Por eso también participa en la activación. En el segundo bloque es el bloque de input, el nombre un poco nos va a advertir de qué se trata, input, de cómo ingresa la información, recepción, elaboración y almacenamiento de la información. Las partes del cerebro que se encargan de esto van a ser las regiones posteriores, subrayemos esa palabra, de la corteza cerebral, parietal, temporal y occipital. Es decir, lo que es visual, lo que es auditivo y lo que es táctil. Esas partes van a participar en la recepción, elaboración y almacenamiento de la información. Y por último dejamos afuera el lóbulo frontal, que lo vamos a encontrar en el bloque de programación y control de la actividad. Es muy parecido a la red atencional de Posner, de control ejecutivo, ¿no? Porque acá tenemos el lóbulo frontal. Y va a cumplir su función mediante las funciones bilaterales del bloque de input y el bloque de activación. Y los sectores corticales, como decimos, es el lóbulo frontal, todo lo que se encuentra por delante de la cisura de Roland. Hasta acá hemos explicado los modelos que tenemos a la hora de explicar la atención. Hablemos de la atención voluntaria y de su proceso madurativo, porque la atención voluntaria, como lo dice el nombre, es cuando voluntariamente vos direccionás la atención hacia un espacio específico del campo perceptivo. Esto no se desarrolla, esto no nacemos con eso, esto se va desarrollando. En los primeros meses, la atención involuntaria se manifiesta como reflejo de orientación y luego pasará a ser reacción investigadora. Ya al final del primer año, casi a los 2 años, es esencial en el paso hacia formas superiores de la atención, regular la atención a voluntad. El niño regula su conducta de forma estable interactuando con el adulto. Se está regulando la cosa, ya no es solamente responder a los estímulos que aparecen. Y ya pasado los 5 años, hay una capacidad de mostrar varios tipos de atención, como la voluntaria y la autorregulada, con ayuda del lenguaje, lo que requiere una automatización de procesos intelectuales y del habla. Entonces hay un proceso madurativo de la atención. No sucede así con muchos animales. Respondemos a los estímulos de la misma manera, pero ya pasado los 5 años no es la misma forma de procesar la información exterior o de manejar la atención a voluntad. En el reino animal, la atención casi siempre se va a dirigir a el estímulo que más llame la atención del animal, y el animal no va a tener control sobre su atención. Obviamente no al nivel del ser humano, sí tienen control sobre su atención, por ejemplo cuando ves a tu perrito que está entretenido con algo. Solo se logran estos avances cuando se desarrolla el SART, el cual es clave en la filtración de estímulos, posibilitando la concentración de la atención. El SART es clave. Ya para ir finalizando con el video vamos a hablar de lesiones.
Vamos a hablar de lesiones y de cómo afectan los procesos atencionales, de vuelta porque al hacer un fenómeno tan amplio y tan complejo, las lesiones también nos ayudan a poner un poco más de luces. El síndrome de heminegligencia, también lo vamos a ver en funciones ejecutivas. En este síndrome el sujeto ignora la mitad del espacio temporal. Espacio temporal le mandé, el chabón viajaba en el tiempo. Quise decir el espacio, básicamente. El sujeto ignora la mitad del campo perceptivo. Causas: lesiones en el lóbulo parietal derecho en unión con la corteza de asociación temporoparieto-occipital. Las lesiones homólogas en la corteza parietal izquierda también generan heminegligencia contralateral, pero de menor gravedad. Esto nos demuestra, ¿qué cosa? Nos demuestra que hay una clara lateralidad del hemisferio derecho. No es lo mismo lesionarse el hemisferio derecho que el hemisferio izquierdo. En estos casos, a la hora de la alimentación, se termina de comer y el plato está por la mitad. Se ignora una parte del campo perceptual. En estos dibujos que les dejo también van a ver cómo, por ejemplo, se dibuja el reloj, pero va del 1 hasta el 12 y siempre es la mitad. Se ignora una parte del campo perceptual. Se llega incluso a ignorar partes del propio cuerpo. Se afeitan la mitad de la cara, se maquillan la mitad de la cara. Esto es importante y a mí es lo que por ahí se me genera confusión, es que yo pensé que era un problema visual, que el sujeto no logra ver. Pero no es un problema visual, no es un problema de ceguera, es un problema atencional. El sujeto no le presta atención a ese campo, a esa parte del campo perceptivo. Continuemos, lo vamos a ver más adelante en otros videos a este síndrome. Una lesión en el lóbulo frontal genera incapacidad de mantener la atención y resistir distracciones. Recordemos que este lóbulo es el que nos hace humanos. El sujeto se va a regir en su totalidad por la reacción de orientación, como si fueras un bebé, prestando la atención a lo primero que llame tu atención, o sea, a todo. Entonces esto va a generar reacciones impulsivas, quizá ante estímulos irrelevantes. Y por último, detalle no menor, es que las instrucciones verbales, es decir, las directrices, no son de gran ayuda. Por más que vos le des órdenes al sujeto, no va a lograr cumplir esa orden. Lesiones en el lóbulo límbico, especialmente en hipocampo. Esto va a alterar el sistema atencional según el modelo de Luria. Esto va a generar lesiones en el lóbulo límbico, fatigabilidad, distraibilidad e incapacidad de mantener la meta a largo plazo. En términos fisiológicos, la respuesta de orientación puede verse alterada. Acá sí hay capacidad para seguir las instrucciones externas. Es decir, si alguien te da una orden, sí la podés cumplir. Pero bueno, de vuelta, genera esta distraibilidad, incapacidad de mantener una meta a largo plazo. ¿Por qué? ¿Y por qué yo quería terminar el video con esta lesión? Una lesión en el lóbulo límbico, especialmente en hipocampo. Dijimos que la atención está en la base de todos los procesos cognitivos. Si nosotros no le prestamos atención a algo, es totalmente normal de que no lo recordemos más adelante. Entonces, ¿tenemos un problema de memoria o tenemos un problema de atención? ¿No? Qué preguntita, la verdad que no la pienso responder porque seguro me la voy a mandar. Pero yo lo que quería ir es a esto. En los últimos años se descubrieron neuronas específicas en el hipocampo y en el núcleo caudado que comparan señales. Neuronas específicas que se dedican a comparar señales. Es decir, que reaccionan ante la aparición de estímulos nuevos e interrumpen la actividad cuando el organismo ya se habitúa a ellos. Es decir, aparece un estímulo nuevo, estas neuronas se activan y una vez que ya te habituaste, conoces ese estímulo, ya está, le dejas de dar bola y esas neuronas se apagan. Esas neuronas solamente se activan ante estímulos nuevos, novedosos, que el sujeto no conoce. Acá puse el dibujo de esta nena, donde hay una comparación de este estímulo nuevo con el sistema de estímulos viejos. Ya me enfrenté a esto anteriormente. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo resolví anteriormente? Se va a determinar si el estímulo nuevo requiere una reacción orientada, es decir, que ya empiece el lóbulo frontal a trabajar y a planificar una resolución. La mato a la araña, llamo a alguien o la ignoro. Esto es muy interesante porque, y acá es donde yo lo quería relacionar con memoria, que es el próximo video. Si estas neuronas, cuando se lesiona el hipocampo y estas neuronas se ven comprometidas, ya no hay capacidad de comparar la información nueva con información vieja. Sumado a que acá empezamos a hablar de atención y la atención está en todas partes, el hecho de que vos no logres discernir información nueva de información vieja, lo que genera es una incapacidad para generar nuevas memorias.
porque no hay nada nuevo que recordar debido a que esas neuronas que reaccionaban ante estímulos nuevos no están reaccionando, no las tenés porque se rompieron. Esto le sucedió al señor HM. Le sacaron un pedazo de cerebro que era el lóbulo temporal, ahí empezaron a sacar hipocampo, ¿no es cierto? El sujeto desarrolló una amnesia anterógrada, es decir, incapacidad para generar nuevos recuerdos. Esto lo vamos a ver en el próximo video. Pero bueno, quería cerrar con esto porque me servía para relacionarlo con el próximo video. Y de vuelta, dejar esto bien en claro. La atención es la base de todos los procesos cognitivos y el cerebro es un sistema que está aglomerado, que está todo junto y que trabajan y que son múltiples procesos que trabajan mancomunados. Por eso también entender que si no le prestamos atención a algo, no vamos a poder generar recuerdos de ese algo. ¿Se va entendiendo la relación y lo complejo que es hablar de atención? ¿Es un problema de memoria o es un problema de atención? Así que bueno chicos, les dejo este hermoso video que me mandé y en la próxima clase vamos a ver memoria. Muchas gracias, suscríbanse, pónganle me gusta y muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Muchos éxitos en sus finales, yo rindo la semana que viene. ¿Me presentaré? ¿No me presentaré? Descúbranlo en el próximo video.